Bueno chicos, pues por fin tenemos ya todo el apartamento reformado, lo estábamos deseando y en este vídeo os vamos a enseñar el home tour al completo, pero antes vamos a ver cómo hemos llegado a este momento. En el primer capítulo de esta gran aventura os enseñamos cada una de las estancias de todo el apartamento y ya fuimos planificando un poco cómo queríamos hacer la transformación y el estilo que queríamos darle. En el segundo capítulo tapamos todo el gotelé del apartamento, una de las partes más costosas de esta reforma y con la que probablemente acabamos más agotados. Pero después de todo el esfuerzo llega la calma, o eso dicen. Cuando pensábamos que habíamos pasado lo más complicado, vino la barra de bar con el tercer capítulo, donde se resistió a caer todo lo que pudo y más. Una vez la tiramos, empezamos con la cocina, limpiamos y abrillantamos el fregadero con el metal polish de Gubosa, quitamos las puertas de la cocina y las preparamos para pintar con la pintura de Cepisa Bemcor. Próximamente os enseñaré algunos capítulos extra explicando lo que hicimos estancia por estancia para que sea más fácil de entender. Por último, acabamos este capítulo pintando la encimera de toda la cocina también con la pintura de Cepisa. En el siguiente capítulo creamos un cabecero con listones de madera natural y lo probamos en casa de mi abuela para ver qué tal quedaba. En el capítulo 5 nos fuimos a Bauhaus para seleccionar algunos de los materiales como las placas de PVC, el suelo vinílico, entre otras cosas. Cuando volvimos al apartamento continuamos pintando todas las paredes y techos. Lo mejor de este día sin duda fue la frase de mi madre que nos ha acompañado durante toda esta aventura. ¿Qué has hecho? Yo no he hecho nada, se ha caído, se ha vencido. En el siguiente capítulo continuamos con la cocina colocando las placas de PVC y las manetas de Bauhaus. Cuando casi estaba ya acabada, continuamos colocando las placas de PVC en parte del comedor y así tapar una de las paredes que dejamos con gotelé. Aprovechamos también para cambiar la lámpara del comedor por una más bonita de LED bands y acabamos este capítulo colocando una barra abatible que parecía que se nos iba a complicar. En el siguiente, después de darle vueltas a todo el tema de la barra, encontramos la manera que mejor iba a quedar y así la pusimos. Mientras mi padre acababa de ajustarla, mi madre y yo pintábamos las placas de las paredes e Iván daba la imprimación y la pintura a las puertas y al armario. Una vez todo pintado, podíamos continuar en el próximo capítulo con el baño, con el que empezamos quitando la mampara y el plato de ducha. Mi padre hacía el planché de cemento y nosotras colocábamos iluminación indirecta en la cocina. Y acabamos el capítulo colocando las placas de PVC en la ducha y el plato de ducha nuevo de Tegler. En el siguiente continuamos con el baño y el dormitorio. Por un lado, la colocación del papel pintado en las puertas del armario y por otro, poniendo las placas en las paredes que quedaban. Una vez acabaron de colocar todas las placas en esta pared, pusimos el mueble de baño de Tegler también. Y a todo esto pasamos a otro capítulo donde pusimos el grifo, el espejo y el cabecero del dormitorio. Por último, mientras nosotras nos encargábamos del papel pintado del mueble del comedor, ellos colocaban la mampara de la ducha. Con el apartamento casi acabado, pasábamos al penúltimo capítulo donde colocábamos todo el suelo vinílico de Bauhaus. Y después de un par de días ya teníamos todo el suelo puesto, solo nos faltaba la decoración. En el último capítulo, antes de ir a comprarla, colocamos las placas en la barra americana, cambiamos las manetas y acabábamos algún que otro remate final. Después de toda la tarde buscando decoración, volvíamos para casa con el coche completamente lleno. Al día siguiente ya empezábamos con la colocación de todos los muebles, montábamos este práctico zapatero de Miro y Tengo, la mesa y las sillas del comedor que también eran de Miro y Tengo. Acabamos de colocar algunos cuadros, este conjunto de la terraza y por fin ya lo teníamos. Ahora sí, vamos a por el home tour. Vamos a hacer el mismo recorrido que hicimos el primer día de la reforma donde enseñamos el apartamento sin reformar, así que vamos a ver primero la habitación. Vamos por aquí.
wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing, it's making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. Esta habitación, como no era demasiado grande, pues queríamos que se viera bastante amplia y con bastante espacio, por eso hemos optado por tonos claritos mezclados con el color verde y azul, porque otras estancias también lo tienen estos tonos. Y bueno, pues hemos incorporado el papel pintado en el armario, que la verdad es que ha sido un cambio muy bonito. Hemos puesto también un zapatero porque necesitábamos zona de almacenaje, ya que quitamos algunos muebles de por aquí. Y bueno, la verdad es que estamos súper contentos con este cambio. Vamos a ver ahora el baño. Y aquí tenemos la segunda estancia, el baño. My heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, girl, I know what's bothering me. I need somebody to love. Oh, nah, 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 nah. Don't you see what's wrong with me? I need somebody to love. Oh, oh, nah, nah. God, I'm sick of this waiting. You got me going crazy tonight. So why don't you come on over and be my somebody to love? Somebody to love, somebody to love, somebody. Este baño, la verdad es que el cambio del antes y el después es increíble, no tienen nada que ver uno con otro, y lo cierto es que hemos hecho prácticamente todo el baño entero. Lo que hemos buscado materiales y cosas que no llevaran mucha obra, ya que este apartamento nos pilla un poquito lejos de casa, y entonces queríamos algo que fuera un poquito más rapidito de hacer, y por eso hemos evitado la obra grande. Pero la verdad es que estamos muy contentos también con el resultado de este baño. Y ahora vamos a por la cocina comedor. Vamos allá. Pero antes de pasar a la siguiente estancia no puedo evitar enseñaros este pasillo, que no sé si lo recordáis cómo estaba antes. La verdad es que el cambio también se nota muchísimo. Las puertas blancas han hecho muchísima más luminosidad en este espacio, que era un poquito reducido, y el pintar esta pared de azul también con el contraste en blanco queda muy bonito. Ahora sí, vamos a ver el salón comedor. I fade away, every day you're not with me. Now that you've showed me what love could be like, what can I say? I know it sounds like I'm crazy, but I need to believe in you to get through my life. Then suddenly you are here. De este salón comedor hemos querido aprovechar muchas cosas. Por ejemplo, el mueble que tengo aquí detrás mío, hemos aprovechado ese mueble, lo único que le hemos puesto el papel pintado, como habéis visto en el vídeo. Y el sofá también lo hemos aprovechado, lo único que hemos cambiado algunos cojines de los que había anteriormente. El suelo, la verdad es que ha hecho muchísimo, se ve mucho más moderno y se ve, la verdad es que bastante más amplitud gracias a la eliminación de parte de la barra que os voy a enseñar ahora y que pertenece al salón comedor y a la cocina. Así que vamos a verlo. Enough to carry us through.
Y bueno, pues la cocina la verdad es que ha dado un cambio increíble. Nosotros somos partidarios de aprovechar el máximo posible los muebles que ya tenemos y como la cocina estaba bastante bien, lo que hemos hecho ha sido pintarla por completo. Todos los muebles los hemos pintado, la encimera. Hemos aprovechado este trozo de barra para utilizar la misma encimera aglomerada y que así se convierta en abatible y poder abatirla pues cuando vengan amigos o cuando se necesite. Ahora que ya hemos visto la cocina, vamos a por la última estancia, que es el patio. Y por último tenemos esta terraza que, bueno, como ya os dije anteriormente, la comunidad la tiene que arreglar, así que no hemos invertido demasiado tiempo ni dinero y simplemente hemos ocultado algunas cosas y hemos añadido pues esta mesa con estas sillas para disfrutarla en verano. Y ahora que ya lo tenemos todo visto, vamos a reunirnos con el equipo para ver qué piensan ellos. ¡Vamos! Bueno, pues ya estamos aquí con todo el equipo, así que vamos a hacer una valoración final de la reforma y vamos a hacer pues 3 preguntitas muy rápidas y muy breves. Vamos a empezar con la primera, que serían fallos o cosas a mejorar para la siguiente reforma o que hubiéramos cambiado de esta. Vamos a empezar con mi madre. A ver, yo cambiaría, lo que hubiera hecho antes es quitar los rodapiés antes de alisar las paredes, porque bueno, después una vez que te pones a alisarlas siempre hay imperfecciones abajo que tienes que retocar, ¿no? Y es uno de los puntos que veo que después tiene más problemas o tienes más faena. Que se hubiera podido mejorar. Y ahora mi padre. Yo hubiera lijado el gotelé, tenemos un gotelé demasiado grueso y nos costó mucho taparlo y darle bastante capas, entonces le hubiera dado una buena lijada antes para bajar ese grosor y que nos hubiera dado menos faena quizás a la hora de alisarlo bien. Y esto nos lo recomendaron también bastantes seguidores por los comentarios, así que esto lo volveríamos a hacer y lo haríamos ya. Bueno, yo no volvería a hacerlo. Yo no volvería a hacerlo, pero bueno, para que lo quiera hacer, que lo sepa. Si os compensamos sin gotelé. Y yo lo que diría que hubiera hecho antes sería rellenar los pequeños huecos, como podría ser en la encimera. Hubiera rellenado los huecos que había antes de pintar, o por ejemplo el poner los listones en los muebles de la cocina, pues también hubiera hecho el relleno y así al pintarlo no se hubiera visto el huequecillo. Pues yo lo que hubiese hecho, que rectificaría ahora, sería cortar las puertas antes de pintarlas, porque nosotros las pintamos y luego al poner el suelo, como se elevaba un poquito, hubo que cortarlas, pero como no teníamos la medida, así que tomaría la medida perfecta, las cortaría y luego ya las pintaría. Y yo no hubiera empezado una reforma en medio de una pandemia. Ah, bueno, eso es un dato bastante importante, sí. Que nos pille... Nos ha costado más por eso, porque hemos tenido que hacer pausas entre medio. Sí, por los confinamientos, sí. Vamos a por la siguiente pregunta. ¿Qué cuál era? Nuestra estancia favorita. Nuestra estancia favorita. Mamá, ¿cuál es tu estancia favorita? Pues yo mi estancia favorita me decanto por la habitación. Me gustan mucho los tonos de colores que le hemos puesto y bueno, la madera natural, el blanco del armario me encanta, porque me encanta, queda precioso. Y bueno, me gusta todo, pero bueno, por decir algo, la habitación. Yo, como podéis haber visto todos en el anterior, yo soy monocromático, yo que los colores no los percibo, con lo cual a mí lo que más me ha gustado ha sido el patio. Entonces donde voy a estar más tiempo al fresquito con mi cervecita, con lo cual con los cubatas, o sea que mi estancia favorita va a ser a partir de ahora esa. También esa buena opción. Mi estancia favorita, la verdad es que me gustan todas muchísimo, como ya han dicho, pero si me tengo que quedar con una es con el baño, porque la verdad es que el baño para mí es espectacular, ni en mis mejores sueños hubiera pensado de tener, Yo sí. de que nos hubiera quedado tan bonito. La verdad, ha quedado precioso. Pues yo diría, aparte del baño, que también me gusta mucho, diría el salón comedor, porque la verdad que los 2 días que llevamos aquí con el salón comedor acabado, sin tanto trato por en medio, me transmite muchísima paz el ver las paredes tan lisitas, sabiendo que había el gotelé de antes, y la decoración más la mesa esta que tenemos ahora de salón comedor,
y la verdad es que me gusta mucho pues estar aquí en el sofá viendo la tele. Sí, trabajando nos gusta todo. Pero trabajar... Bueno, ya hemos Ya hay acabado. orden, ya se ve todo muy limpio. Y ahora por último vamos a decir el momento con el que nos quedamos en la reforma, nuestro momento pues más... ¿Con qué te quedarías de esta reforma? Pues yo me quedaría, porque ha sido una experiencia bonita el estar los 4 juntos y bueno, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero este momento, al ser todo pequeño, no sé, han sido buenos momentos de risa, de cabreo, de todo, pero Sobre todo cabreos. eso no se ve. Cada uno es como es. Nos habéis aguantado bien. Hemos sobrevivido. Ha sido llevadero. Hemos sobrevivido. Vale, papá. Yo el momento perfecto, o sea, el momento mejor para mí ha sido cuando acabamos el cotelé. O sea, yo cuando acabé el cotelé dije, ya está. La luz al final del túnel y que hemos acabado lo gordo realmente. Pues yo me quedo con haber dormido en este sofá cama tan cómodo. No, es broma. Es incomodísimo. Pues yo no. Me duele todos los fines de semana. Que tiene tan pequeño. No, yo me quedaría pues con haber visto la evolución desde que empezamos el proyecto, que la verdad es que se ha visto todos los avances y haberlo hecho previamente en ordenador y haber visto pues un poco todo el proceso para mí ha sido increíble y ahora verlo ya acabado es una emoción increíble. Y bueno, pues yo me quedaría, al margen de todo lo que han dicho de la obra, que ya lo han dicho casi todo, ¿no? Me quedaría con los paseos a las 7 de la mañana, que madrugábamos, en mi sueño me hubiese imaginado a las 7 de la mañana levantándome para dar unos paseos por la playa y a ir a ver el mar y mojar los pies en el agua. Que por cierto, no sé si recuerdas que dijiste que cuando acabásemos la reforma nos íbamos a meter en la playa. Volveremos. Cuando acabemos la reforma, volveremos. Sí, es verdad, lo dije, sí. Está pendiente. Para celebrarlo, es verdad. No, ¿qué os parece si nos metemos ahora en plan locura? Yo por mí sí, ¿Ahora? yo no tengo problema. Bueno. Venga, Sí. venga, vamos, venga. Venga, Lori, No, vamos. yo quiero meterme en el agua. Vamos, va. Ya sabe que yo. Yo no sé dónde me vas. Y aquí concluye nuestra gran aventura del apartamento, de la mejor manera que podía acabar, y es que han sido 3 meses de lo más agotadores, pero ha merecido muchísimo la pena. Si te paras a pensar, las reformas son un poco como el agua del mar. Al principio cuesta entrar, el agua está fría y te viene a la mente, ¿no estaré mejor fuera? Pero una vez consigues meterte, solo puedes pensar en lo que te hubieras perdido si no llegas a entrar. En una aventura como esta, a menudo nos da miedo y piensas en si algo sale mal. Pero una vez has acabado, la emoción, el sentimiento de alegría es tan inmenso que nubla todo lo demás. Por eso, para aquellos que están indecisos, que no saben si lanzarse no solo en una reforma, sino en un viaje, cambiar de trabajo, una boda, un sueño, solo podemos decir, si no te lanzas, nunca dejarás de tener frío en el agua. Has got to come my way. Bueno chicos, pues un brindis por la reforma. Venga, por la reforma. Que ya hemos acabado. Bien, hemos acabado. Ahora. My mama used to say. Espero no volver a escuchar una reforma en mucho tiempo, ¿eh? Bueno, ya había pensado que el patio de la Yaya estaría bien. Iván, la que nos espera. ¿El patio de la Angelita? ¡La madre que os parió! I was walking down by the pier in a thunderstorm, on the same side where we first kissed many odd years ago. I was feeling some kind of wonder when you called my name, and every time I closed my eyes to the world, you would open them up again. It's such a messed up place for all there is to face. I couldn't help them if I tried. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte el día a día de todas nuestras transformaciones.